100.000 euros. Gracias, Marta Vilar. Y nosotros continuamos, 12:31 de la mañana, tiempo de abrir nuestro momentum de tertulia, y a esta hora lo hacemos con Iván Díez Sainz, socio y director de Lombia Capital. Iván, muy buenos días. Hola, buenos días. Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Hernán, muy buenos días también. Buenos días, Eva. Bueno, estamos adentrándonos en una mañana y en una semana que, sin lugar a dudas, es la antesala de la gran cita con la política monetaria, renombrando esa esperada pausa, sobrevolando, mejor dicho, la Reserva Federal. Parece sentenciada más una subida de 25 puntos básicos en la parte europea. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo miráis a esta cita con Powell, con Lagarde? Iván, ¿quiere empezar? Bueno, pues vamos a ver, lo que está claro es que los bancos centrales tienen una hoja de ruta bien marcada. O sea, los bancos centrales ya desde el año pasado tenían claro que querían frenar todos esos excesos que se habían producido años anteriores debido a los bajos tipos de interés, pero también tenían claro que no querían provocar un shock, como ocurrió en el 2008. Entonces están siendo muy cautos. Es cierto que toda la subida, o prácticamente la gran parte de la subida, ya se hizo el año pasado. Puede quedar algo. Es cierto que la Reserva Federal va un paso por delante del Banco Central Europeo. De hecho, ya en Estados Unidos vamos a ver qué ocurre esta semana, pero ya hay varios, bueno, de hecho hay dos funcionarios de la Reserva Federal que están un poquito más por la labor de pulsar el botón, ¿vale? El botón de parada respecto a la subida de tipos de interés. Y yo creo que eso es el mercado, de hecho, es lo que está descontando ahora mismo. Es decir, el mercado hace unas semanas la probabilidad de que hubiese una parada era menos del 50% y ahora está por encima del 80%. Entonces, bueno, vamos a ver. Nosotros es muy difícil hacer predicciones. Como decimos siempre, no estamos aquí para predecir las cosas negativas que pueden ocurrir ni para anticipar las positivas que van a ocurrir, pero desde luego lo que sí que tenemos claro es que el mercado necesita algo más de visibilidad respecto a dónde van a estar los tipos de interés para volver a centrarse en lo que deberían centrarse desde siempre, que son los fundamentales de las compañías y en el desempeño operativo de las compañías. Pero es cierto que vamos a ver qué ocurre esta semana. Como decía antes, el Banco Central Europeo va un pasito por detrás y probablemente haya una subida de tipos de interés. Vamos a ver si se prevé que sea 25 puntos básicos. Insisto, lo están haciendo de manera muy cauta porque no quieren frenar el crecimiento o no quieren entrar en una recesión o provocar un shock como ocurrió en el 2008. Por lo tanto, habrá que estar atentos, pero desde luego esa subida de tipos de interés, aunque los resultados no se ven en el corto plazo, se tarda un tiempo, pero de momento no estamos viendo esa tan temida recesión de la que todo el mundo hablaba. Vamos a ver si llega o no llega, pero desde luego van a poner el foco para que sea lo más leve posible. Hernán, no sé cómo lo ve. ¿Cree también que no quieren ni recesión ni shock? Que han sido cautos. ¿Cuál es su perspectiva en torno a lo que esperamos de esas citas con la FED y con la BCE? Bueno, yo creo que los bancos centrales el año pasado, más que no quisieran un shock, en mi opinión, lo que pasó es que llegaron tarde porque no se creyeron el repunte de la inflación. Creyeron que era coyuntural y que no iba a ser estable y por eso al final tuvieron que meter el acelerador a tope y hacer una de las subidas más intensas que se recuerdan históricamente, ¿no? Bueno, en estos momentos, pues yo creo que gran parte del recorrido está hecho. Ya a este punto que hemos llegado de 5,25 en Estados Unidos, bueno, pues si suben un cuarto más o no, a mí sinceramente tampoco me parece relevante para la evolución de la macroeconomía. Y en Europa, pues un poco 3/4 de lo mismo. Como va más atrasado, pues bueno, seguramente necesitará un cuartillo más, hasta el 3,5, pero yo creo que la gran pregunta es ¿cuánto tiempo vamos a necesitar que los tipos estén a estos niveles y qué impacto eso va a tener en el crecimiento económico?
de momento, el crecimiento económico evidentemente se ha resentido, porque estamos en Europa en crecimientos del menos 0,1, que no son relevantes. Estados Unidos tuvo los 2 primeros trimestres del año pasado en negativo, fueron los 2 primeros datos trimestrales del año pasado de PIB, fueron negativos. Sin embargo, los 2 últimos fueron bastante positivos, o sea que no hay que asustarse porque haya 2 trimestres ligeramente negativos. Ahora bien, lo lógico es pensar que en una economía que ha estado funcionando con tipos al cero, pues a estos niveles, evidentemente, la economía tiene que resentirse. O sea, es que es de cajón. No puedes pasar del 0 al 5, del 0 al 3,5, que todo continúe igual. El gran soporte hasta ahora ha sido el empleo. No nos olvidemos que el empleo permanece o se mantiene en mínimos históricos. Y con todas las noticias tan negativas que han estado en los últimos 6-8 meses llegando sobre una inminente recesión, no ha conseguido que los empresarios dejasen de contratar, ni en Europa ni en Estados Unidos. Y especialmente en Estados Unidos, que es un mercado laboral mucho más flexible que el europeo, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, el empleo es lo que está sosteniendo la economía, porque al final, mientras mantengas el paro en mínimos históricos, nunca se ha visto una recesión relevante con el paro en mínimos históricos. O sea, al final la gente, cuando de verdad deja de consumir, es cuando no tiene trabajo. Mientras tenga trabajo, si las expectativas no son favorables, los tipos de interés son altos, los costes de la energía son altos, pues bueno, hay un drenaje de renta para todas las personas que se va a tipos de interés, el pago de la hipoteca, por ejemplo, o en el pago de la energía. Entonces ese drenaje de renta acaba notándose en el consumo, pero hasta que no esté en la calle, al final la gente pues disminuye su consumo, pero permanece a niveles razonables, bajos, pero positivos. Entonces, yo creo que la variable, el canario en la mina, que se suele decir, va a ser el empleo. Mientras siga el empleo creciendo, curiosamente, en Europa, ayer leía, el dato de abril y de mayo de empleo ha sido bueno, cuando hemos tenido el primer trimestre en menos 0,1 de crecimiento de PIB negativo, y el trimestre último del año pasado también la revisión ha sido a menos 0,1. O sea, parece como vidas separadas. O sea, el empleo va por un lado y el PIB por otro. Entonces, yo creo que en esa medida pues las cosas evolucionan positivamente. Si además estamos viendo que los costes energéticos están cayendo a la bestia, o sea, para hacerles a la gente una idea, el coste del gas en Europa ha caído un 60% en lo que va de año y en Estados Unidos un 50%. Y ya no digamos sobre los máximos del año pasado. Entonces, toda esta contención de precios de petróleo, del precio del gas y consecuentemente del precio de la electricidad, esto especialmente para Europa, es una inyección de capacidad de gasto, de consumo, de capacidad de inversión muy importante. O sea que eso es otro soporte, además del empleo, otro soporte importante para el crecimiento económico de Europa es la bajada de los costes energéticos. Entonces, bueno, pues por no extenderme mucho más, yo creo que la clave está en cuánto tiempo van a necesitar los bancos centrales para que la inflación subyacente, ya no el índice general, que con estos costes de energía seguro que va a caer. En Estados Unidos ya se descuenta un 4,1, en Europa todavía un 6,1, pero claramente va a ir a la baja. La gran pregunta es qué va a pasar con la inflación subyacente, que es mucho más difícil de doblegar, es mucho más correosa. Y en principio, y además curiosamente, está en 5,3 tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea que las dinámicas de precios se mantienen de forma muy similar tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso es lo que es difícil. O sea, eso cae muy despacio, sube también, cuando sube despacio, pero cuando cae despacio.
Y claro, un 5 y pico pues está muy lejos de un 2, que es el objetivo de los bancos centrales. Entonces, yo creo que ya el mercado estaba descontando bajadas de tipos hace un mes mucho mayores de las que descuenta actualmente. Actualmente ya solo descuenta 25 puntos básicos de caída en Estados Unidos de los tipos de intervención, más o menos en diciembre-enero, y en Europa pues en marzo-abril. O sea, son caídas, expectativas de caída de tipos de intervención mucho menores de lo que fueron 1, 2 o 3 meses antes. Entonces, yo ahí sigo siendo pesimista y yo creo que nos podemos encontrar que la subyacente pues cuesta bajarla y que los bancos centrales, que ya llegaron tarde en la subida, no van a llegar pronto a la bajada. O sea, se lo van a pensar bastante antes de bajar los tipos. Entonces, creo que tenemos tipos altos pues para una temporada un poco más larga de lo que el mercado está descontando. Lo último que señalaba Hernán, no sé si le parece también, Iván, comentar algo, precisamente por esa lucha contra la inflación, donde está esa subyacente pegajosa, obstinada, y cuando parece que ese dato que se va a comunicar mañana, esa inflación, se espera que en la interanual esté en el 4,1%, en lo que realmente sí es ese éxito, ¿no? Es esa batalla contra la inflación, pero la gran cuenta pendiente gira en torno a esa subyacente. No sé cuál es, de alguna manera, esa expectativa en cuanto a cómo puede tocar ese data a la decisión de Jerome Powell. Desde luego, esa es la clave. Es decir, yo creo que los bancos centrales están actuando todavía muy centrados en la subyacente más que en la general. Eso es lo que preocupa. Esto es como el símil que muchas veces hablamos, que cuando sacas la pasta de dientes del tubo es luego muy difícil volverla a meter. Pues esto es igual. Cuando la subyacente ha subido, es complicado hacerla caer o bajar en la misma medida en la que lo puedes hacer con la general. Entonces yo creo que esa es la clave, dónde va a estar la inflación subyacente, y es lo que va a marcar dónde van a estar los tipos de interés y cuáles van a ser los pasos que van a dar los bancos centrales. Como bien dice Hernán, es posible que si la subyacente tarda bastante en bajar, ya no digo en situarse en niveles del 2%, que desde luego en los niveles a los que estamos ahora mismo pues va a llevar su tiempo, pero probablemente en función de cuánto tarde en llegar a niveles mucho más razonables, pues puede hacer que los tipos que tengamos que vivir con tipos de interés en estos niveles durante un periodo de tiempo más largo. El mercado está barajando incluso que a finales de este año o incluso el año que viene se bajen los tipos de interés. Yo nosotros en Omnia Capital tenemos ciertas dudas porque ya se han dado cuenta de lo que produce tener tipos de interés tan bajos, y sobre todo porque la inflación subyacente pues se va a situar en niveles lejanos al 2%. Entonces yo creo que eso es la clave, y por eso lo importante cuando uno está haciendo inversiones es pues en el tipo de compañías en las que estás invirtiendo, cómo van a hacer frente a esa inflación más elevada de lo que hemos estado viviendo. Hay un cambio de paradigma, eso está claro, que vamos a tener que vivir con tipos de interés más altos, con inflación más alta de lo que hemos vivido los últimos 25 años, y por lo tanto a la hora de tomar decisiones de inversión sí que tenemos que fijarnos muy mucho dónde estamos invirtiendo, en qué tipo de compañía estamos invirtiendo, pues compañías que tengan poder de fijación de precios y que por lo tanto puedan trasladar esa subida de los costes a sus precios o a los precios de sus productos y sus servicios, o cómo de intensivas son o no en capital. Hay que buscar, y sobre todo pues si estamos en un entorno pues de recesión o de menor crecimiento debido a los altos tipos de interés por la inflación, pues buscar también empresas que tengan una ciclicidad relativamente baja. Entonces yo creo que la clave está en cómo de rápido se puede hacer bajar esa inflación subyacente, que no es fácil, y eso es lo que está marcando el ritmo de los bancos centrales. Insisto, quieren darse tiempo, porque una subida de tipos de interés, y sobre todo tan brusca como ha ocurrido el año pasado, es decir, que hemos pasado prácticamente de 0 a 5 en 12 meses, pues sus efectos se tienen que empezar a ver ahora, no se ven, como decía antes, de la noche a la mañana. Desde luego la recesión pues se demora, parece que cada vez es más inevitable. Ya estamos empezando a ver indicios de relajación en el mercado laboral. Es cierto lo que decía Hernán, pero sigue caliente, y mientras que el mercado laboral
siga caliente, pues como decía Hernán, pues va a impulsar el alza de los salarios reales, va a mejorar el poder adquisitivo de las personas, va a permitir a las familias preservar pues un mínimo de ahorro y mantener un nivel de gasto desahogado a pesar del crecimiento del dinero y por lo tanto, hasta que no veamos que el mercado laboral realmente se relaja, pues no veremos bajadas de tipos. Entonces, bueno, pues de momento centrémonos en que estamos en un nuevo cambio de paradigma y que vamos a tener que vivir con inflaciones más elevadas y tipos más elevados de lo que hemos vivido en los últimos 25 años. Y si somos conscientes de eso, pues sabiendo que esa va a ser la tónica para los próximos años, bueno, pues veamos dónde podemos pues buscar mejores oportunidades de inversión para hacer frente a esos tipos de interés o a esa inflación más elevada de lo que hemos vivido. En un momento vuelvo, y por lo que estaba señalando ahora mismo Iván, a mirar a dónde podéis mirar esas oportunidades de inversión, pero antes tengo que hacerme eco de una noticia de última hora, porque Estados Unidos se está moviendo para volver a unirse a la UNESCO con planes de pagar cientos de millones en cuotas de membresía, en lo que sería un intento por contrarrestar lo que está siendo la creciente influencia de China y otros adversarios en la Organización de Cultura y Patrimonio de Naciones Unidas. Es esa pugna entre la primera y segunda economía del mundo, es ese discurso que les enfrenta y que en este punto Estados Unidos quiere mejorar esa imagen y es en ese contrapunto dice cómo Washington se está moviendo para volver a unirse a la UNESCO con esos planes para pagar cientos de millones en cuotas de membresía para contrarrestar la creciente influencia de China en un campo más, en este caso en esa Organización de Cultura y Patrimonio de Naciones Unidas. Y volviendo a nuestro tema de tertulia, a nuestro tema de análisis, querría preguntaros, Hernán, por empezar contigo desde Olea Gestión, mirando en esta situación, en este contexto de bastantes incertidumbres en el mercado, ¿dónde veis oportunidades de inversión, renta fija, sí o sí, renta variable? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el entorno siempre es complejo porque, claro, toda la gente le encanta decir que siempre es complejo porque si no hubiese incertidumbre, no tendríamos trabajo la mayoría de nosotros, ¿no? Porque de eso se trata. Pero sí es verdad que cuando ha habido tanta gente bien formada, bien documentada, buenos analistas que se han equivocado prediciendo esta recesión, está claro que el entorno no es sencillo, ¿no? Entonces, dicho eso, de que el nivel de incertidumbre es elevado, a mí, como decía antes, creo que hay factores que están a favor de que la recesión que podamos pasar, y eventualmente podemos pasar, será suave. Entonces, mirando las cosas con perspectiva de largo plazo, bueno, pues las bolsas europeas, pues yo no las veo mal de precio. O sea, teniendo en cuenta, no nos olvidemos que en el Stock 600, que yo creo que es el índice que representa mejor el conjunto de Europa, no solo la zona euro, los beneficios en el año 2021, es verdad que en el 2020 habían caído un 30 o 33%, pero en el 2021 crecieron un 70% y en el 2022 pues casi alrededor de un 20, un 18, 19. Y este año ha empezado creciendo un 20%. Entiendo que es insostenible ese crecimiento, pero bueno, ya si empiezas con un 20, pues a lo mejor en el conjunto del año acaba siendo positivo entre un 5 y un 7%, que no está nada mal para un entorno de crecimiento de PIB cercano al cero, ¿no? Entonces, debido a estos fuertes crecimientos de beneficios en Europa, más la caída de precios del año pasado, bueno, pues te encuentras con que bueno, pues el Stock 600 está bueno, ahora como ha recuperado, estaba per 13 a principios de año, pues estará per 14 ahora, ¿no? Siguen siendo niveles aceptables de múltiplo comparado con la historia más o menos ya no cercana, sino de los últimos 20 años. Múltiplos de EV/EBITDA también muy razonables, de
pues, bueno, alrededor de 8 veces, pues un poco menos, dividendos del 3,5%, 4%, ¿no? Dependiendo de los sectores, evidentemente. Bueno, precio-valor en libros de 1 con algo. El mercado europeo no está caro. O sea, y si pensamos que esta recesión puede ser ligera y que ya vendrán años mejores, no son previsiones tampoco extraordinarias las de 2024 y 2025, pero bueno, pues ya estamos hablando de crecimientos en línea con el crecimiento potencial europeo, que es más en la línea del 1, 1,5, pues no me parecen malos niveles para entrar. En Estados Unidos, pues sí, los múltiplos son más caros, pero porque la tecnología cada vez pesa más en el índice. Yo creo que ya con estas subidas de este año debe estar pesando un 35% la tecnología en el índice, en el Standard & Poor's, y claro, son compañías que crecen, todos los beneficios desde hace 15 años, pues crecen de media entre el 10-11%, cuando los beneficios del resto de sectores crecen al 5,5,5%. O sea, con crecimientos del doble del resto de industrias, es normal que los múltiplos de la tecnología sean mucho más elevados que el del resto de industrias. Por ello, Estados Unidos, pues sí, está a unos precios mucho más ajustados y veo más atractivo Europa, pero tampoco nos despistemos. O sea, los sectores, sacando fuera la tecnología, pues los precios no han subido. Bueno, en Estados Unidos, el Standard & Poor's, lo que se llama el índice Equal Weight, o sea, sin tener en cuenta la ponderación por capitalización, está en el año pues más 1%, mientras que más 2%, y el otro está a más 12%. O sea que le saca 10 puntos en base a los fuertes crecimientos de las tecnológicas de mucha capitalización. O sea que tampoco Estados Unidos, lo que está cara es la tecnología, pero ahí, como he dicho antes, es opinable cuánto más múltiplo voy a pagar por un sector que crece al doble que el resto de industrias. Pues hombre, pues uno pensará que paga un 100% de múltiplo mayor y otros el 50%. Ahí depende de la opinión de cada uno. Creo que es un tema subjetivo. Pero en cualquier caso, el resto de sectores tampoco no están muy por encima de los múltiplos europeos. Bueno, pues yo no veo el equity tan mal, la verdad. O sea, lo veo razonablemente bien, con vistas de medio plazo. Como ha subido bastante en el corto, pues bueno, pues a lo mejor entras y te coge una corrección. Pues sí, pero en principio no lo veo mal. Iván, es que si no, no nos da tiempo. Ya, no me voy a enrollar más. Iba a decir algo de tipos de interés, pero déjalo. Le vamos a pasar ahora desde Lobia Capital. Iván, ¿cómo lo veis? Esas oportunidades. Nada, no te preocupes, Eva. Una cosa tú lo has dicho, ¿dónde hay oportunidades en este entorno de tantas incertidumbres? Es cierto que llevamos unos años con muchas incertidumbres, con falta de visibilidad y eso lógicamente genera volatilidad. Y muchos inversores, y esto es curioso, que en estos entornos tienden a rotar mucho sus carteras buscando sectores, valores o estilos que lo vayan a hacer bien. Y desde nuestro punto de vista pensamos que es un error. O sea, es precisamente en estos momentos de tanta incertidumbre y de mayor ruido donde precisamente nos tenemos que alejar de todo ese ruido. Es decir, ahí hay aspectos que no podemos controlar, no podemos tomar decisiones de inversión centrándonos en aspectos sobre los que no tenemos ningún tipo de control, tipos de interés, inflación, precios de las materias primas, el tema de la guerra, costes energéticos. Tenemos que centrarnos en lo que realmente podemos controlar y por eso es en esos momentos cuando se hacen más evidentes las ventajas de aplicar conceptos sencillos de la inversión. Es decir, pues tener una visión de largo plazo, diversificar bien tu cartera y tener un conocimiento muy profundo de las compañías en las que estás invirtiendo. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, dicho eso, hay que tener en cuenta, llevamos 3 años muy inusuales. Yo creo que esto los inversores lo tienen que tener en cuenta. Hemos tenido años donde los tipos de interés han estado en niveles negativos o incluso muy bajos y lo que han hecho es que haya habido pues rentabilidades por encima del 50%. Eso ha hecho que las valoraciones de muchas compañías estuviesen altísimos a finales del 2021. El año pasado
el aumento tan drástico de los tipos de interés provocó un shock en muchas de las empresas, sobre todo en empresas de calidad y crecimiento. Y lo que hay que saber es discriminar. Es decir, muchas compañías sufrieron en su cotización, pero sin embargo su desempeño operativo sigue estando intacto. Por lo tanto, lo que decimos es hay oportunidades de inversión en cualquier clase de activo. Lo que hay que hacer es abstraerse, alejarse de todos los ruidos y todos los parámetros de corto plazo sobre los que no tenemos ningún tipo de control y centrarnos en aquello que podemos controlar. Y lo que podemos controlar es en entender bien, en conocer bien y en comprender bien esos modelos económicos donde estamos invertidos y qué capacidad tienen para seguir creciendo independientemente del entorno económico en el que estemos. Por lo tanto, esa es un poco nuestra visión. Centrémonos en el largo plazo y en aquello que podemos controlar, porque hay oportunidades en todas las clases de activos. Hay que buscar, evidentemente, un buen especialista en cada una de ellas para intentar obtener un retorno pues, por encima de la media. Pero eso es fundamental desde nuestro punto de vista. Pues muchísimas gracias, es que se nos escapa el tiempo, lo siento, ha sido un verdadero placer. Iván Díaz Sainz, socio director de Lombia Capital, Hernán Cortés, socio gestor de Olea Gestión. Gracias a los dos, perdón, el tiempo voló. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva, gracias. Igualmente, gracias. Y nosotros haremos una pequeña pausa, llega la